Lucas 10. Vamos a leer el verso 30 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Diga conmigo: aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Padre, muchas gracias esta mañana por la oportunidad que usted nos da de estar en su casa. Qué hermoso es poder venir, Señor, un domingo más a tus atrios, al templo, Señor. Estar en tu casa nos da paz, nos da gozo, nos da alegría. Hemos tenido la oportunidad de adorarte, de levantar nuestras manos y entregar la mejor adoración que hemos traído a este lugar. Un corazón agradecido porque hemos visto tus favores y tu misericordia durante todo el año, Señor. Cada día de este año tú has estado ahí, tu fidelidad ha sido grande. Así como lo cantábamos esta mañana, Señor, tu fidelidad ha estado con nosotros. Gracias por la preciosa oportunidad que nos das de estar aquí. Sabemos que cuando compartimos tu palabra, cuando exponemos tu palabra, algo sucede en nuestras vidas. Y esta mañana, Señor, pedimos que tú nos hables, que tú toques nuestros corazones, que tú nos desafíes, que tú nos motives. Porque tu palabra es viva, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra puede transformar la vida del hombre, Señor. Declaro poder, autoridad, unción y gracia para poder transmitir el mensaje esta mañana a tu pueblo. A todos que están, Señor, conectados en diferentes partes del país y del mundo, te pedimos que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Aquellos que escucharán este mensaje, Señor, en reproducción, te pedimos que siga teniendo ese mismo efecto poderoso en sus vidas. Muchas gracias esta mañana por tu palabra. Espíritu Santo, ministranos mediante tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. He predicado muchas veces de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que cada vez que vuelvo a leerlas, siempre encuentro algo muy especial en ellas. Y la parábola del buen samaritano, sin lugar a dudas, es una de las más importantes parábolas en los evangelios, que tienen una enseñanza muy grande. Y no sé si ustedes han notado en estos tiempos, en estas vísperas navideñas, donde sale muchas veces ese deseo del samaritano, ¿verdad? Ese deseo de compartir, ese deseo de ayudar. En estas vísperas navideñas las personas pues tratan de sacar algo de lo que tienen, de compartir algo de lo que hay. Hay una alabanza que se canta para estos tiempos que dice: el rico y el pobre compartirán. Y como que el deseo de esta víspera navideña nos hace ver hacia el prójimo, nos hace ver hacia las personas que están alrededor de nosotros, hacia la oportunidad que tienen de dar. Y hemos escuchado en diferentes momentos una predicación acerca de la parábola del buen samaritano, y lo hemos aplicado acerca del amor al prójimo.
Pero esta mañana es una aplicación diferente, porque la palabra siempre que la leemos encontramos verdades en ella, encontramos aplicaciones cada vez. Usted puede leer la Biblia muchas veces y pasar por un versículo muchas veces, y Dios siempre le va a estar dando una palabra, le va a estar hablando a su corazón. Y cuando yo meditaba en estos versículos de la palabra, encontraba que el capítulo que antecede a el Señor está hablando a sus discípulos acerca de la necesidad de las personas, acerca de poder ir y compartir con las personas, pero no solamente un obsequio, un plato de comida, sino que le está hablando a sus discípulos acerca de la necesidad de anunciar las buenas nuevas de salvación. Ese es el capítulo que antecede que es anterior a este. Ese es el contexto que está antes de este capítulo 10. Vayan y anuncien el reino de Dios que se ha acercado al hombre. En ese contexto el Señor comienza a hablarle a un hombre muy estudioso de la palabra acerca de quién es el prójimo, acerca de la necesidad de los demás. Y es ahí donde extraemos las verdades de esta preciosa parábola. Quiero esta mañana compartir y extraer principios espirituales, aplicaciones espirituales de cada uno de los personajes. Cada uno de los personajes que se narran en esta historia fascinante de la Biblia, cada uno de los personajes que hemos visto quizás en algún drama infantil, cuando los niños dramatizan la historia del buen samaritano, cada uno de los personajes, los ladrones, el hombre que está herido en el piso, el samaritano, y cada uno de los personajes vamos a extraer esta mañana algunas lecciones. ¿Quiere acompañarme a eso esta mañana? Amén. Tenga lista su Biblia. La primera aplicación, la primera enseñanza que extraemos, el primer principio espiritual que encontramos, lo extraemos del hombre herido. Versículo 30, mire lo que dice. Esta primera aplicación va en relación al hombre herido. Dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Los historiadores hablan de aquel lugar, de aquel camino, que era un camino peligroso, conocido como el camino de sangre. Muy pocas parábolas tienen estos detalles de darnos hasta el nombre de los lugares. Y la parábola del buen samaritano se detiene y nos da dos lugares. Nos dice que este hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Era un viajero. No sabemos muy bien la razón por la cual él viajaba, o las cosas que él tenía o que llevaba a su viaje. Mira, hay personas que llevan muchas cosas cuando salen de viaje, ¿verdad? Su servidor salió con mi esposa con 250 libras de equipaje para Ecuador. Y no crea que llevábamos el montón de cosas para nosotros, todo era donación. Y créame que llevar 250 libras de equipaje es muy, hasta cierto punto, fastidioso, ¿verdad? No sabemos cuál era la razón de este viajero, pero dice la Biblia que descendía a Jerusalén y en el camino cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, hiriéndole, lo dejaron medio muerto. Caer en manos de ladrones no es caer en manos que lo acarician, ¿verdad? En manos placenteras. En muchas ocasiones han habido momentos en la historia, en la vida, de familiares, de amigos que cayeron en manos de ladrones. Y hubo la pérdida de personas, de vidas humanas, porque el ladrón no solamente robó pertenencias, sino que también quitó la vida. Y cuando yo veo los primeros personajes, que no solo es uno, sino que dice ladrones, yo lo aplico y veo realmente lo que la palabra quiere hablarnos en esta parábola. Porque la Biblia dice que el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. Y el enemigo es, hermanos, el enemigo de la iglesia, el enemigo de los hijos de Dios, y se considera un ladrón que roba los sueños de las personas.
Un ladrón que roba la intimidad que hay en la familia. Un ladrón que siempre está queriendo destruir los hogares. Vivimos tiempos donde la familia está siendo completamente atacada a través de los medios, a través de la sociedad, a través de lo que observamos, a través de lo que nos damos cuenta de lo que se cree que es la familia, porque muchos no están creyendo en la esencia original, en lo original que Dios creó, que es el matrimonio, porque la sociedad no está creyendo en el matrimonio. Y el enemigo está tratando de destruir, de robar la relación de padres e hijos, de robar la relación de una mamá con sus hijos. Muchas familias están siendo atacadas y están siendo robadas la relación. La armonía en el hogar está siendo destruida porque el ladrón quiere destruir los hogares, destruir las familias. Matrimonios con procesos difíciles. Y cuando veo que el ladrón está robando, está hurtando, en muchas ocasiones hay heridos espiritualmente. Veo condiciones de personas que después de tomar un fin de semana amanecen el día lunes y dicen: he amanecido herido. Y si nosotros lo comparamos espiritualmente, realmente, hermanos, hay personas heridas a través del pecado. Hemos cantado aquel coro por muchos años, ¿verdad? De Ignario, cuando dice: me hirió el pecado, fui a Jesús. Porque la condición de las personas sin Cristo es una condición, amado hermano, enferma. Una condición herida. Herida a través del pecado. Herida a través de las circunstancias. Herida a través de las situaciones en sus familias. A través de los vicios. Están heridos a través del pecado. Y es que el enemigo desde el origen de la historia ha querido robar la relación de las personas con Dios. Dios nos diseñó en el huerto del Edén. Creó al hombre para tener relación con él. Quería tener intimidad con Adán. Quería platicar con él. Quería pasear con Adán. Adán tenía la oportunidad de platicar con Dios. Qué lindo es levantarse cada mañana, amada iglesia, y poder platicar con Dios. Ir por el camino y platicar con Dios. Estar levantándonos en la mañana y conectarnos con Dios, porque eso es el diseño que Dios hizo para usted y para mí. Pero en el huerto el ladrón robó, quiso quitar, quiso hurtar esa intimidad, ese diseño único. E hirió al hombre, hirió a la primer familia a través de la serpiente. Y la sociedad se encuentra herida, se encuentra angustiada. Muchos en estos tiempos de Navidad y de fin de año tratan de sentir un leve aliciente a su relación o a su situación emocional. Tratan de llegar quizás a una fiesta navideña, a un banquete de fin de año. Tratan de llegar para sentir un pequeño descanso. Están esperando una motivación, una remuneración económica para sentir un aliciente. Pero realmente hay una herida espiritualmente que, lejos de ser curada con algo material, tratar de llenar su corazón con muchas cosas, emprender algo, emprender un viaje, porque dice que este hombre emprendió un viaje. Y muchos emprendemos planes, muchos emprendemos cosas a futuro. Y qué bueno, amado hermano, que usted se proyecte, porque los hijos de Dios tenemos que proyectarnos. Pero siempre tener en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios tiene el control de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones, de nuestras proyecciones. Pero muchas veces nosotros no incluimos a Dios en nuestras proyecciones. No incluimos a Dios en nuestros sueños. Y el enemigo se encarga de hurtar los sueños, de hurtar nuestras aspiraciones. Vemos muchas familias o muchos jóvenes que tienen aspiraciones grandes, pero el enemigo roba, hiere y destruye esos sueños. Esa es la condición del hombre también herido ahí. Es un personaje que dice la Biblia que está herido, le han hurtado sus pertenencias, pero no solamente hurtaron, sino que lo golpearon. Lo dejaron herido, lo dejaron ahí con sangre, ¿verdad? Y esa es la condición de las personas sin Cristo. Una condición herida, una condición en la cual, hermanos, muchas veces estamos lejos del Señor. Este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó tenía
como lo dije hace unos momentos, muchos planes, muchas cosas que realizar probablemente, y tenemos que tener mucho cuidado porque en la vida que estamos teniendo, en el tiempo que vivimos acelerado, que no vemos cuándo el día comienza y cuándo el día termina, podemos caer en algún momento en la situación, amada iglesia, de sacar a Dios de nuestra vida, de decirle al Señor: Señor, tú no eres la prioridad en este momento. Hay muchas personas que dicen: no, yo primero voy a hacer esto con mi familia, voy a estudiar esta situación, voy a tener este negocio, voy a comprar una casa, y cuando ya todo esté bien, cuando ya he trabajado, entonces voy a buscar a Dios. Y sacamos a Dios de nuestra vida, sacamos a Dios de nuestros planes, nos fijamos metas y decimos: de aquí al otro año tendré mi casa propia. Y qué bueno, pero muchas veces en ese caminar, en ese ir y venir, en eso de tratar de ganar lo que realmente queremos, nos olvidamos del Señor. Y el enemigo nos roba aquello que el Señor quiere que tengamos, y es la intimidad con Él, la relación con Dios. Muchas personas las vemos bien cuando físicamente están frente a nosotros. Vemos hermanos que vienen al culto, pero muchas veces espiritualmente se encuentran heridos. Espiritualmente solo están atravesando una temporada en la cual están presentes en un templo, pero su interior, su espíritu se encuentra acongojado, se encuentra angustiado. Sabe venir a la iglesia, sabe saludar a los hermanos, incluso sabe muchas veces servir en la obra del Señor, pero realmente su espíritu y su alma se encuentra apartado, distante y herido por el enemigo. Esta mañana evaluemos cómo nos sentimos, cómo hemos venido a esta mañana, cómo hemos terminado el año. Hemos terminado el año con ese deseo de servirle al Señor, con un corazón y un espíritu, hermanos, listo para adorar al Señor, o hemos venido esta mañana angustiados. Hemos venido esta mañana tristes. Hemos venido esta mañana pensando que el año se ha terminado y no hemos avanzado en nuestros proyectos, no hemos avanzado como familia, no hemos avanzado ministerialmente. Entonces, tenemos que evaluar cómo estamos esta mañana. La segunda aplicación la extraemos de los del sacerdote y del levita. Dice el versículo 31: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Mire qué interesante. El siguiente personaje son personajes que directamente están relacionados con la adoración y con el servicio al templo. Son personas que están directamente relacionadas. La función del sacerdote era acercar a las personas a Dios. La función del levita era guiar a las personas hacia la adoración. Eran personas que estaban muy atentas al servicio en el culto. Eran personas muy religiosas. Mas sin embargo dice la palabra que cuando ellos pasaron y vieron al hombre, lo vieron, pero dice la Biblia que el primero, el sacerdote, pasó de largo. Este hombre me hace ver una religión, amado hermano, que está allí pero que no tiene fruto. Solamente algo teórico, pero no vamos a la práctica. El Señor en su momento comparó a los oidores en aquellos que oyen la palabra y practican la palabra. Aquel que oye la palabra y la practica, el Señor lo comparó con un hombre que edificó una casa sobre la roca, y vinieron las tempestades, vinieron los ríos, azotó fuerte la tempestad, pero su casa no cayó. El otro oidor, dice la palabra, de que escuchaba pero no practicaba la palabra, y este fue comparado a aquel que hizo su fundamento sobre la arena. Sobre la arena no tenía bases firmes, y en la primer tormenta, en la primera tempestad, sus cimientos perecieron y su ruina fue grande. Muchas veces, hermanos, estamos tan familiarizados con el servicio en la iglesia, con la adoración en la iglesia. Estamos tan involucrados en todas las actividades que podamos asistir.
Estamos tan interesados en que podamos estar pendientes de cada una de las situaciones, pero no estamos practicando lo que la palabra de Dios dice. Estamos teniendo una familia en la cual en algún momento se nos está desbordando la obediencia, se nos está desbordando la sujeción a la autoridad, porque no estamos practicando los valores de la palabra. Estamos muy metidos en el templo, estamos muy metidos quizás en una religión, o hemos hecho algo costumbre a congregarnos, o hemos hecho ya una costumbre venir a la iglesia en familia, pero en nuestra casa son verdaderos rines de batallas y de conflictos. Y es donde, hermanos, nos parecemos a este sacerdote que ve la necesidad, pero no va a la necesidad. Vemos la necesidad en nuestros hijos, pero estamos atendiendo necesidades de otros. Vemos las necesidades en nuestros vecinos, pero no estamos queriendo hacer lo que la palabra de Dios dice. Estos hombres conocían muy bien la palabra. Deuteronomio 5:15, ellos lo conocían de memoria. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Pero cuando tuvieron la oportunidad de aplicarlo, cuando tuvieron la oportunidad de ver a esta persona que estaba herida, no fueron capaces de poder hacer algo por ellos. Cuando nosotros comenzamos a ser hijos de Dios, tenemos un gran desafío por delante. Hay personas que les invitamos a aceptar a Jesucristo y dicen: no estoy preparado, creo que no podré cumplir lo que la palabra de Dios dice. Y sienten temor no cumplir lo que la palabra de Dios dice. Tienen un temor ellos, no cumplir, no estar a la altura de lo que la palabra guía, el estándar de vida de cada persona. Pero cuando venimos a Cristo, incluso se pierde quizás en algún momento ese temor de no cumplir lo que la palabra de Dios dice. Y creo, hermanos, que mientras vivimos en esta tierra, tenemos un gran desafío de cada día vivir conforme a los principios de la palabra, conforme a lo que está escrito en la palabra, amando a nuestro prójimo, amando a nuestras familias, teniendo responsabilidad por ellos, viviendo lo que la palabra de Dios dice. Este hombre pasa por largo. Era un hombre que estaba listo para hacer sacrificios, para hacer muchas cosas, pero no fue capaz de ayudar al que estaba allí necesitado. Haga una breve memoria esta mañana y pregúntese: ¿estoy viviendo la palabra? ¿Estoy viviendo lo que estoy compartiendo cada miércoles? ¿Estoy viviendo cómo estoy queriendo demostrar el amor de Dios para mi vida? Hermanos, nosotros tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Jesucristo, hermanos, está dentro de nosotros. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y si somos una nueva criatura, estamos para amar a las personas con sus diferencias. Estamos para amar a aquellos que nos han tratado mal. Estamos para amar a aquellos hermanos que en algún momento le han insultado, que en algún momento le han defraudado, que en algún momento quizás lo han engañado. Pero si la palabra de Dios me dice cuánto tengo que perdonar a mi prójimo, fue la pregunta que le hicieron al Señor. Y muchas veces no somos capaces de perdonar. Muchas veces estamos ahí, hermanos, leyendo cada día la palabra. Estamos muy inmersos, ¿verdad?, en la adoración, en el servicio de la iglesia. Y qué bueno, pero todavía no hemos tenido la oportunidad de aplicar el principio de perdonar. Dice la palabra que si Cristo nos perdonó, amados, ¿cómo no nosotros vamos a ser capaces de perdonar? Y es ahí donde se prueba si somos hacedores de la palabra o solamente oidores de ella. Este personaje pasó de largo. Este personaje reflejó indiferencia por aquel que estaba herido. Y amada iglesia, no podemos ser indiferentes al dolor de las personas. No podemos ser indiferentes al dolor de aquellas personas que tratan de llenar sus corazones con muchas cosas en el mundo. Vemos familias y nosotros decimos: pobrecitos, ¿verdad?
pero ese pobrecito no ayuda en nada. Las oraciones en favor de ellos sí. La acción para irles y dar una palabra de bendición. La acción de levantarnos y hacer algo por aquel que está caído, por aquel que está herido. Eso sí es vivir lo que la palabra de Dios dice. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo también. Vivimos tiempos donde el amor por las personas se está enfriando, donde hay mucho egocentrismo, donde todo circula en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que yo hago, pero no en lo que las otras personas hacen, creen o se manifiestan. Pero los hijos de Dios tenemos que tener el reflejo de Cristo. No tenemos que tener indiferencia. No tenemos que tener egoísmo. No tenemos que luchar por ver si somos más grandes o somos más pequeños. Tenemos que saber que el mismo Cristo que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros, también se entregó por ellos que se encuentran heridos y abatidos en dificultades y en problemas. La religión sin vida, amada iglesia, no sirve de nada. Tenemos que ser practicantes. El levita, dice la Biblia, el versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Este personaje llegó cerca. Este se asomó un poquito más. El otro pasó de largo, pero este pasó, llegó cerca. Vio. Y siguió de largo. Iglesia, tenemos que tener cuidado en esto. Porque el primer personaje, sacerdote, demuestra la insensibilidad que muchas veces la iglesia puede llegar a perder. La insensibilidad de no darse cuenta porque estamos en este mundo. La insensibilidad de no darnos cuenta de la urgente necesidad de hablarle a nuestro amigo, a nuestros vecinos, de hacer la obra de Dios. El primer personaje nos muestra la insensibilidad. Pero el segundo personaje, el levita, ese sí observa la necesidad. Ese se acerca, ese vio cerca, ese llega, lo evalúa, ve que está sangrando, ve que está herido, ve que lo han despojado, ve que está medio muerto, pero no acciona, no le ayuda. Hermanos, como iglesia estamos puestos para alumbrar y somos cartas leídas al mundo. Este hombre está viendo la necesidad, pero no actúa. La iglesia estamos, hermanos, para poder actuar, para poder ver la necesidad y para poder llevar la palabra del Señor a aquellos que lo necesitan. Estamos para actuar acorde a las necesidades de los demás. Años anteriores quizás la iglesia evangélica no era mucho de ayudar, de apoyar en la sociedad. Quizás no éramos muy distinguidos en la sociedad como una iglesia que se levantaba para ayudar. En tiempos anteriores quizás la iglesia levantaba la mano, pero para recibir ayuda. Pero a través de la palabra nos damos cuenta que la iglesia está puesta en el mundo para ver la necesidad de las personas, para ver y actuar en medio de las necesidades de las personas. ¿Cuál fue la necesidad más inmediata o más cercana que has tenido esta semana? ¿Qué has hecho? ¿Cuál ha sido tu acción, tu accionar esta semana, este mes, de acuerdo a la necesidad que has observado? ¿Estamos solamente observando y midiendo hasta dónde la persona va a llegar con su necesidad? ¿O estamos levantándonos para hacer algo por las personas? Este hombre se levanta y allí entra una iglesia, hermano, como un organismo vivo, una iglesia vivificada por el Espíritu Santo, una iglesia que sabe lo que puede dar. Por eso los discípulos, cuando van entrando al templo y ven al hombre que está pidiendo, no tenían recursos probablemente, no tenían dinero en sus bolsillos, pero vieron la necesidad de aquel cojo que estaba allí a la entrada del templo La Hermosa. En algún momento probablemente quizás no tengas un recurso de acuerdo a la dimensión de la necesidad, pero estos hombres tenían la unción del Espíritu Santo, lo vieron fijo a los ojos y le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y usted sabe lo que sucedió.
porque la iglesia es un organismo vivo. La iglesia es vivificada por el Espíritu Santo. No somos un edificio muerto, somos una iglesia viva, una iglesia que marcha a través del Espíritu Santo, una iglesia que escucha la voz del Espíritu Santo. Y muchas veces estamos ahí diciendo: es que el Señor no me habla, es que necesito aprender a escuchar la voz del Señor. Y el Señor está tan interesado en hablarnos siempre. Pero hay muchas cosas en nuestra vida que no nos dejan escuchar la voz del Señor en nuestras vidas. La tercera aplicación la extraemos del samaritano. Este era un hombre originario de Samaria, iba de camino y dice que viéndolo cerca fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Este hombre samaritano es el cuarto personaje que entra en escena. Este hombre venía por el camino también, era un viajero, y dice la Biblia que cuando lo observó fue movido a misericordia. Hermanos, cuando tenemos un sentimiento de lástima, no nos hará movernos, pero cuando el Espíritu Santo toca nuestras vidas, vamos a ir a ser movidos por misericordia. Este hombre se acercó. Este hombre se acerca a él. Y dice la Biblia que hace cosas muy importantes. Acercándose, vendó sus heridas con aceite y vino. Me da dos elementos muy importantes en la cultura, hermanos, de esos tiempos. En la cultura mediterránea, el aceite y el vino tiene algo muy, muy especial para él. Él ocupó esto para curarlo, para limpiar sus heridas, para desinfectar sus heridas. Él ocupó el aceite y el vino, lo ocupó para eso. Hermano, usted y yo, el Espíritu Santo también nos ha dotado de aceite. Un aceite fresco para poder bendecir a las personas. Un aceite, hermanos, que está ahí para poder traer aliento, para poder tener esperanza, para poder tener una palabra de Dios para las personas. Usted tiene el aceite para poder bendecir a las personas. Usted tiene el aceite de la unción, la autoridad del Espíritu Santo en su vida para actuar. Muchas veces decimos: ¿qué tengo yo para dar? Como lo dijo la viuda de Sarepta: ¿qué tengo? No tengo nada que dar. Pero cuando vas inmediatamente a la presencia del Señor, cuando estás en intimidad con el Señor, el aceite de la unción comienza a descender. La unción fresca comienza a descender. Y tienes esa fuerza, tienes esa forma espiritual que el Señor quiere para todos los creyentes, porque dice la palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El aceite, hermanos, es sinónimo del Espíritu Santo, de la unción que el Espíritu Santo, hermanos, quiere que tú puedas obrar, actuar en la necesidad de las personas. Cada creyente necesita este elemento que este samaritano tenía, el aceite. Él echó para su viaje aceite. No puedes salir de tu casa sin aceite. No puedes salir de donde tú estés sin aceite. No puedes emprender un viaje sin aceite. No puedes hacer nada sin el Espíritu Santo. Dice la palabra: el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Me voy, pero no los dejo solos. Os daré un consolador. Estará con ustedes todos los días del mundo. El precioso Espíritu Santo está con nosotros, amada iglesia, para poder bendecir, para poder actuar, para poder dar aquello que tenemos. Y el otro elemento es el vino. Vino es sinónimo de alegría para esta fiesta, ¿verdad? Todo es alegría, todo es banquete. Algunos en las canastas les ponen esa botella, ¿verdad? Sí, de vino ahí. Miren, en otros países la Santa Cena, hermanos, es vino pero puro, ¿verdad? Como diría el salvadoreño, fuerte. Sí, que le quema a uno todo el galillo, ¿verdad? Yo no estoy acostumbrado a eso, ¿verdad? Nací en el Evangelio, gracias al Señor nunca pues probé el alcohol
Pero en este viaje misionero pues nos dieron chicha, la chicha de la selva. En un culto misionero les voy a explicar el procedimiento, la forma de hacer la chicha y por qué uno tiene que recibirla para poder ser aceptado por la selva. Porque hoy no es culto misionero, pastor. En el culto misionero pues voy a dar mayores detalles. Pero el vino es sinónimo de alegría. No cabe que un hijo de Dios, hermano, esté aturrado siempre. Tiene que viajar con el gozo del Señor. Tiene que andar con el gozo del Señor. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay momentos donde perdemos el gozo. Hay momentos donde sentimos que el Señor está lejos y distante de nosotros. Hay momentos de tempestades donde se nos acaba la alegría y el gozo. Pero el Espíritu Santo, hermano, siempre desea que esté usted con gozo. Este hombre vendó con alegría, vendó con gozo. No fue indiferente a la necesidad. No lo hizo porque nadie lo quiso hacer. Lo hizo porque deseó hacerlo. Usted sirve al Señor no porque no hay otro para que lo haga. Usted sirve al Señor porque hay gozo en su corazón. Usted sirve al Señor no porque hay un horario que cumplir para venir a la iglesia. Usted sirve porque está agradecido con el Señor y porque no tenemos cómo pagarle al Señor. Aceite y vino. Para estas fiestas, aceite y vino. Pero no vino en el cual hay disilusión, dice la palabra. Disolución, dice la palabra. Una alegría momentánea, una alegría de cuántos grados de alcohol puede ocasionar un accidente de tránsito fatal. Pero usted y yo tenemos el vino de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas para vivir con gozo, amada iglesia. Este hombre no solo curó al herido, no solo le restauró, no solo le lavó, ocupó sus recursos para poder bendecirlo y para poder levantarlo. Ocupó su cabalgadura. Ese era su medio de transporte, ¿verdad? No le importó que fuera a llenarlo de sangre. No le importó que se fuera allí, ¿verdad? A ocasionar algún problema. Ocupó sus recursos. ¿Cuáles son los recursos que Dios nos ha dado este año? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios nos ha permitido tener este año, amada iglesia? Hemos puesto nuestros recursos a la orden del Señor. Estamos poniendo todo aquello que Dios nos ha dado en nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestra casa, nuestra familia. Lo estamos depositando en las manos del Señor para decirle: Señor, mis recursos, todo lo que tú me has dado va a ser para glorificarte, va a ser para exaltarte. Si en algo te sirve todo lo que tú me has dado, aquí está, Señor. Estoy listo para hacer tu obra. Este hombre ocupa sus recursos, no solamente su cabalgadura. Dice también la historia bíblica que va y lleva la compasión, literalmente lo hace sufrir junto a la persona que está herida. Porque, hermanos, la compasión eso es. La compasión no es una lástima momentánea. La compasión literalmente significa sufrir juntos, significa tener una disposición a compadecerse y tratar de reducir los sufrimientos y miserias de la otra persona. Eso es misericordia. Es diferente a tener lástima, ¿verdad? Es sufrir juntos. Este hombre desciende al necesitado. Este hombre desciende a la persona herida. ¿Cuál fue la última vez que usted descendió a la necesidad? ¿Cuándo fue la última vez que usted descendió al problema? Muchas veces nosotros le huimos a los problemas, le huimos al sufrimiento, le huimos al dolor, le huimos a aquel que está necesitado, porque nosotros ya no estamos en ese lugar, estamos en una posición quizás bendecida en ese momento, pero no queremos descender. No queremos descender allí, no queremos descender al necesitado, no queremos llegar a sufrir junto con el necesitado. Lecciones importantes aprendimos en este viaje a la selva. Muchas veces sentimos que hacemos algo para la obra del Señor, pero cuando vemos a otros hacer lo que hacen, nos damos cuenta que no estamos haciendo nada.
Llegamos a la primera base misionera y en la selva y vemos a hermanos de allí de la tribu Shuar sirviéndole al Señor, saliendo de la base a predicar como obreros locales, caminando 4 horas a pie en medio de la selva, regresando en medio de la selva de noche, con peligro de serpientes, con peligro de tigres, ¿verdad? Con peligro de anacondas, pero lo hacen con mucha pasión y con mucho deseo de hacer al Señor, porque han descendido al herido, han descendido al necesitado. La iglesia tiene que descender constantemente al necesitado. La iglesia tiene que saber que allá afuera hay mucha oportunidad para descender. Y este hombre ocupa, como les dije, el recurso, se despojó de lo que tenía. Hermano, el mayor evidencia de despojarse, de dejar todo lo que tiene, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla de eso en Filipenses 2, que dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Este hombre se despoja y cuando llega donde el mesonero le dice, si hay algo, le paga para que lo cuide y le dice: si hay algo que te debe después, yo te lo pago cuando regrese. Termino con esta ilustración práctica o esta verdad de esta parte de este personaje. Y es, hermano, que el Señor no se queda con nada de lo que hacemos en esta tierra. Él va a pagar. Va a pagar mucho aquí en esta tierra. Pero también dice su palabra que Él va a premiar cuando regrese. Porque esa figura del samaritano es la figura de nuestro Señor Jesucristo, que nos vio heridos, que descendió por nosotros, descendió desde el cielo a la cruz para entregarse por nosotros cuando estábamos heridos, cuando no merecíamos que nadie los levantáramos. Pagó con todo lo que tenía, con su sangre en la cruz, nos restauró. Nos da la oportunidad de servirle en esta tierra. Cuando usted y yo atendemos el llamado del Señor, estamos listos para servirle al Señor. Pero no solamente nos va a bendecir en esta tierra, sino que todo lo que hagamos en esta tierra, cuando Él venga, dice la palabra que va a premiar a cada uno según sea su obra. Iglesia, sigamos adelante. Tenemos mucho que hacer en esta tierra.